Existe un lugar en nuestro planeta donde la luz jamás ha llegado. Un mundo tan profundo que la presión es más de 1000 veces superior a la que experimentamos al nivel del mar. Un territorio donde el frío permanece constante, donde el alimento escasea y donde sobrevivir parece completamente imposible. Ese lugar comienza mucho más abajo de lo que la mayoría imagina. A más de 8,000 metros de profundidad, el océano entra en una región tan extrema que durante décadas muchos científicos pensaron que ninguna forma de vida compleja podría existir allí. Sin embargo, cada nueva expedición ha demostrado exactamente lo contrario. En estas fosas oceánicas viven criaturas que desafían toda lógica. Animales transparentes, peces con cuerpos gelatinosos, crustáceos gigantes, organismos capaces de soportar presiones aplastantes y especies tan extrañas que parecen pertenecer a otro planeta. Lo más inquietante es que conocemos mejor la superficie de algunos cuerpos celestes que gran parte de estas profundidades marinas. Cada inmersión revela especies nunca antes vistas, comportamientos desconocidos y ecosistemas completamente inesperados. Allí no existen amaneceres. No existen estaciones. No existe la luz. Solo oscuridad absoluta. Y, aún así, la vida encontró la manera de prosperar. Hoy descenderemos hasta más de 8,000 metros bajo la superficie para descubrir las criaturas más increíbles que habitan uno de los lugares más extremos y misteriosos de toda la Tierra. Antes de comenzar esta expedición, suscríbete a Misterio de lo Salvaje, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios cuál crees que sería el animal más aterrador que podría vivir en la oscuridad absoluta del océano. ¿Qué harías si descendieras 8 kilómetros bajo el océano, donde la presión puede aplastar un submarino, la temperatura está cerca del punto de congelación y jamás ha existido un solo rayo de luz? Hoy descubriremos las criaturas que viven a más de 8,000 metros de profundidad, un mundo tan extraño que parece pertenecer a otro planeta. La fosa de las Marianas, la puerta al mundo más profundo de la Tierra. Si existe un lugar donde la naturaleza parece desafiar todas las leyes conocidas, ese es la fosa de las Marianas. Un abismo tan profundo que representa el punto más bajo de todos los océanos del planeta. Y lo más impresionante es que algunas de sus regiones superan los 11,000 metros de profundidad. La primera vez que alguien observa un mapa del océano comprende lo poco que realmente conocemos. La inmensa mayoría de este mundo permanece oculta bajo kilómetros de agua, pero la fosa de las Marianas lleva ese misterio a otro nivel. No parece una simple grieta submarina. Parece un planeta escondido bajo el océano. Imagina comenzar un descenso desde la superficie. La luz del sol desaparece lentamente. Los colores dejan de existir. A los pocos cientos de metros todo se vuelve azul oscuro. Después, negro absoluto. A los 1000 metros la oscuridad es permanente. A los 4000 metros ya has descendido más de lo que mide cualquier montaña sobre el nivel del mar. Y aún falta mucho. Muchísimo más. Ese es el verdadero viaje hacia las profundidades. Lo más impresionante ocurre cuando se superan los 8000 metros. La presión resulta casi imposible de imaginar. Cada centímetro cuadrado soporta toneladas de peso. Un ser humano no podría sobrevivir ni un solo instante sin tecnología especializada. Y honestamente, parece imposible que cualquier criatura pueda vivir allí. Pero la naturaleza tenía otros planes. La evolución convirtió uno de los ambientes más extremos del planeta en un hogar. Lo más fascinante es el silencio. No existen olas. No existe viento. No llegan los sonidos de la superficie. Solo oscuridad. Frío constante. Y una tranquilidad que resulta casi inquietante. Entonces comprendes algo extraordinario. No estás observando un océano. Estás observando un mundo completamente diferente. Lo más sorprendente es que durante décadas los científicos pensaron que allí prácticamente no existía vida.
La presión parecía demasiado extrema. La falta de alimento demasiado severa. Las condiciones demasiado hostiles. Sin embargo, cada nueva expedición ha cambiado esa idea. Porque incluso en el punto más profundo de la Tierra, la vida encontró la manera. La evolución perfeccionó organismos capaces de soportar presiones que destruirían casi cualquier estructura creada por el ser humano. Todo en este lugar transmite resistencia. Lo más inquietante es la inmensidad del desconocimiento. Solo una cantidad muy pequeña de personas ha llegado hasta estas profundidades. De hecho, más seres humanos han caminado sobre la Luna que han visitado el punto más profundo del océano. Eso significa que gran parte de este mundo continúa prácticamente inexplorado. Y quizás todavía esconda criaturas que nadie ha visto jamás. Lo más impresionante ocurre cuando los focos de un sumergible iluminan brevemente el fondo. Durante unos segundos aparecen sedimentos, pequeñas formas de vida y organismos que parecen completamente ajenos al resto del planeta. Luego la luz desaparece. Y la oscuridad vuelve a dominar. Como si aquel mundo quisiera permanecer oculto. Quizás precisamente allí reside el mayor misterio de la fosa de las Marianas. No es solamente el lugar más profundo de la Tierra. Es el ecosistema más extremo conocido por la humanidad. Un reino donde la presión aplasta el acero, donde la oscuridad es eterna y donde criaturas extraordinarias continúan sobreviviendo contra toda lógica. Porque cuando desciendes hasta las profundidades de la fosa de las Marianas, comprendes que nuestro planeta todavía guarda mundos enteros esperando ser descubiertos. El pez caracol de las profundidades, el rey invisible del abismo. Mientras la fosa de las Marianas representa el lugar más profundo del planeta, existe una criatura que convirtió ese infierno de presión en su hogar permanente. Un pez tan extraño que, durante mucho tiempo, los científicos creyeron que ningún vertebrado podría sobrevivir donde él vive. Es el pez caracol de las profundidades. Y lo más impresionante es que ha sido observado viviendo a más de 8,000 metros bajo la superficie, donde la presión supera cualquier ambiente habitado por otros peces. La primera vez que alguien observa imágenes de este animal queda completamente desconcertado. Su cuerpo parece blando, casi transparente, y su apariencia recuerda más a una criatura extraterrestre que a un pez. No parece un depredador. No parece un superviviente. Pero es uno de los más extraordinarios del planeta. La evolución convirtió al pez caracol Adal en una auténtica obra maestra de adaptación. Mientras otros peces serían aplastados por la presión extrema, él desarrolló un cuerpo flexible y una química interna capaz de soportar condiciones imposibles. Porque donde nosotros vemos muerte, la naturaleza encontró una oportunidad. Imagina un descenso hasta los 8,000 metros. La oscuridad es absoluta y el agua permanece cercana al punto de congelación. No existen plantas. No existen arrecifes. No existe ningún paisaje conocido. Solo un inmenso fondo cubierto por sedimentos. Y entonces, una pequeña silueta aparece lentamente bajo la luz del sumergible. Ese es el verdadero hogar del pez caracol. Lo más impresionante ocurre cuando observa su cuerpo. A diferencia de los peces de la superficie, posee muy pocos tejidos rígidos. Sus huesos son ligeros y su organismo está diseñado para deformarse sin romperse bajo la enorme presión. Entonces comprendes algo extraordinario. No lucha contra la presión. Se adapta a ella. Y honestamente, pocas estrategias evolutivas resultan tan brillantes. Porque cuando no puedes vencer al entorno, te conviertes en parte de él. La naturaleza convirtió flexibilidad y resistencia en una combinación perfecta. Lo más fascinante es su alimentación. En estas profundidades el alimento escasea enormemente. Cada resto orgánico que desciende desde la superficie representa una oportunidad única. Pequeños crustáceos, anfípodos, organismos diminutos. Todo puede convertirse en una comida valiosa.
Porque aquí nada se desperdicia. Lo más sorprendente es la lentitud del ambiente. A diferencia de los océanos superficiales, donde la vida parece moverse constantemente, en estas profundidades todo ocurre con una calma casi absoluta. Cada movimiento consume energía. Y la energía vale oro. La evolución perfeccionó cada detalle. Metabolismo eficiente, tejidos especializados, proteínas resistentes a la presión y una fisiología completamente diferente a la de cualquier pez común. Todo en él transmite adaptación extrema. Lo más inquietante es que jamás verá la luz del sol. Nace en oscuridad absoluta. Vive en oscuridad absoluta. Y muere en oscuridad absoluta. Un mundo donde el día y la noche no existen. Porque allí abajo el tiempo parece haberse detenido. Lo más impresionante ocurre cuando los vehículos submarinos logran filmarlo. El pez nada lentamente sobre el fondo del océano mientras los focos iluminan por unos segundos su extraño cuerpo translúcido. La escena parece de ciencia ficción. Pero es completamente real. Y demuestra que algunos de los vertebrados más extraordinarios del planeta viven donde menos lo imaginamos. Muchos animales impresionan por su tamaño. Otros por su fuerza. El pez caracol impresiona por algo completamente distinto. Por demostrar que incluso un pequeño vertebrado puede conquistar el ambiente más extremo conocido para su especie. Quizás precisamente allí reside su mayor misterio. No necesita enormes dientes. No necesita velocidad. No necesita convertirse en un monstruo marino. Su verdadero poder está en haber logrado lo que parecía imposible. Vivir donde ningún otro pez debería existir. Un pequeño habitante del abismo. Un superviviente de un mundo sin luz. Y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que los límites de la vida todavía están mucho más lejos de lo que imaginamos. Porque cuando el pez caracol nada a más de 8.000 metros de profundidad, la naturaleza recuerda que siempre encontrará una forma de sobrevivir, incluso en los lugares más imposibles del planeta. Los anfípodos gigantes, los carroñeros que dominan la oscuridad absoluta. Mientras el pez caracol demuestra que incluso los vertebrados pueden sobrevivir a más de 8.000 metros de profundidad, existe otro grupo de criaturas que lleva millones de años dominando silenciosamente el fondo del océano. Unos animales tan resistentes que aparecen prácticamente en todas las grandes fosas oceánicas del planeta. Son los anfípodos adales. Y lo más impresionante es que algunos alcanzan tamaños mucho mayores que sus parientes de aguas poco profundas. La primera vez que un sumergible ilumina uno de estos animales, muchos creen estar viendo un camarón gigante salido de una película de ciencia ficción. El cuerpo es alargado, segmentado y protegido por un exoesqueleto flexible. Decenas de pequeñas patas le permiten desplazarse lentamente sobre el fondo del océano. No parecen simples crustáceos. Parecen los verdaderos barrenderos del abismo. La evolución convirtió a los anfípodos en algunos de los organismos más exitosos de las profundidades extremas. Mientras otros animales dependen de abundantes fuentes de alimento, ellos aprendieron a sobrevivir aprovechando prácticamente cualquier resto orgánico que llegue desde la superficie. Porque a 8 kilómetros bajo el mar, nada puede desperdiciarse. Imagina un inmenso desierto submarino. El fondo está cubierto por sedimentos oscuros y el silencio resulta absoluto. Durante días. Quizás durante semanas. No ocurre prácticamente nada. Y entonces, desde las capas superiores del océano comienza a descender lentamente el cuerpo de un pez muerto. Ese pequeño acontecimiento cambia completamente el ecosistema. Ese es el verdadero banquete del abismo. Lo más impresionante ocurre pocos minutos después. Desde distintas direcciones comienzan a aparecer decenas de anfípodos. Como si hubieran percibido el alimento a enormes distancias, rodean rápidamente los restos y comienzan a alimentarse. Entonces comprendes algo extraordinario. Aquí no existe el desperdicio. Todo termina formando parte del ciclo de la vida.
Y honestamente, pocas estrategias resultan tan eficientes. Porque en un ambiente donde el alimento casi nunca llega, aprovechar cada oportunidad significa sobrevivir. La naturaleza convirtió paciencia y oportunismo en una combinación perfecta. Lo más fascinante es su resistencia. Estos pequeños crustáceos soportan presiones que destruirían cualquier submarino sin protección especializada. Sus células funcionan normalmente donde la mayoría de los organismos simplemente dejaría de existir. Entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo puede algo tan pequeño resistir semejante fuerza? La respuesta está en millones de años de evolución. Proteínas especializadas. Membranas adaptadas. Procesos químicos únicos. Todo diseñado para un único propósito. Sobrevivir donde nadie más puede. La evolución perfeccionó cada detalle, metabolismo extremadamente eficiente, extraordinario sentido químico para localizar alimento y una fisiología completamente adaptada al ambiente adal. Todo en ellos transmite resistencia. Lo más inquietante es la oscuridad permanente. Los anfípodos jamás necesitan la luz. No la buscan. No dependen de ella. Toda su existencia transcurre en un mundo donde el sol nunca ha brillado. Y aún así, la vida continúa. Lo más impresionante ocurre cuando los científicos colocan cámaras con cebo en el fondo de las fosas oceánicas. Durante unos minutos no ocurre absolutamente nada. Después, las primeras siluetas aparecen. Luego decenas. Después cientos. El fondo parece cobrar vida. Como si el océano hubiera estado esperando silenciosamente ese momento. Muchos imaginan que las profundidades oceánicas son completamente estériles. Pero los anfípodos demuestran exactamente lo contrario. Incluso en el ambiente más extremo del planeta existe una comunidad perfectamente organizada reciclando cada fragmento de materia orgánica que desciende desde la superficie. Quizás precisamente allí reside su mayor misterio. No necesitan convertirse en gigantes. No necesitan desarrollar enormes mandíbulas. No necesitan parecer monstruos. Su verdadero poder está en mantener funcionando uno de los ecosistemas más extremos conocidos por la humanidad. Los silenciosos recicladores del abismo. Los primeros en llegar cuando aparece alimento. Y unas criaturas tan extraordinarias que parecen demostrar que incluso en la oscuridad absoluta, la naturaleza nunca deja de trabajar. Porque cuando un anfípodo recorre lentamente el fondo de una fosa oceánica a más de 8.000 metros de profundidad, recuerda que hasta los lugares más inhóspitos del planeta dependen de pequeños héroes invisibles. Los pepinos de mar adales, los jardineros invisibles del fondo del océano. Mientras los anfípodos patrullan el abismo buscando cualquier resto de alimento, existe otra criatura que ha convertido el fondo de las fosas oceánicas en su hogar permanente. Un animal tan extraño que, a primera vista, parece una masa gelatinosa sin importancia. Pero la realidad es completamente diferente. Es el pepino de mar adal. Y lo más impresionante es que algunos ejemplares viven a más de 8,000 metros de profundidad, donde muy pocos animales complejos pueden sobrevivir. La primera vez que un sumergible ilumina uno de estos organismos, la escena resulta desconcertante. Su cuerpo blando parece deslizarse lentamente sobre el sedimento oscuro. No tiene una apariencia intimidante. No posee dientes gigantes. No tiene enormes ojos. No parece un superviviente extremo. Y, sin embargo, es uno de los organismos mejor adaptados al lugar más profundo del planeta. La evolución convirtió al pepino de mar en un auténtico especialista del fondo oceánico. Mientras otros animales persiguen presas, él realiza una tarea mucho más silenciosa, pero igualmente fundamental. Limpiar el océano. Porque incluso en el abismo existe reciclaje. Imagina el fondo de una gigantesca fosa oceánica. El sedimento cubre kilómetros de oscuridad absoluta y apenas llegan pequeñas partículas de materia orgánica desde la superficie. Todo parece muerto.
todo parece inmóvil. Pero lentamente, algo avanza. Ese es el verdadero pepino de mar. Lo más impresionante ocurre durante la alimentación. A medida que se desplaza, recoge cuidadosamente el sedimento utilizando estructuras especializadas alrededor de la boca. Después extrae diminutas partículas de materia orgánica y devuelve el resto al fondo. Entonces comprendes algo extraordinario. Está procesando el suelo del océano, como si fuera un agricultor del abismo. Y honestamente, pocas funciones ecológicas resultan tan importantes. Porque sin estos animales gran parte del ecosistema dejaría de funcionar correctamente. La naturaleza convirtió paciencia y eficiencia en una combinación perfecta. Lo más fascinante es la cantidad de especies diferentes. Las profundidades oceánicas albergan pepinos de mar con formas, tamaños y colores muy distintos. Algunos parecen casi transparentes. Otros presentan cuerpos alargados. Y algunos poseen estructuras tan extrañas que parecen criaturas extraterrestres. Pero todos cumplen una misión similar: mantener vivo el fondo del océano. Lo más sorprendente es su resistencia. El cuerpo flexible soporta presiones inmensas sin sufrir daños. Mientras cualquier objeto rígido sería aplastado, ellos continúan desplazándose lentamente como si nada ocurriera. La evolución perfeccionó cada detalle. Tejidos blandos, metabolismo eficiente y una fisiología adaptada a uno de los ambientes más extremos del planeta. Todo en ellos transmite adaptación. Lo más inquietante es el silencio que los rodea. No existen corrientes violentas. No existen depredadores persiguiéndolos constantemente. Solo una oscuridad infinita donde el tiempo parece avanzar mucho más despacio. Y aún así, la vida continúa trabajando. Lo más impresionante ocurre cuando varios pepinos de mar aparecen juntos sobre el fondo. El paisaje, que parecía completamente vacío, comienza a mostrar movimiento. Pequeñas siluetas avanzan lentamente mientras limpian el sedimento. La escena resulta casi hipnótica, porque demuestra que incluso el lugar más profundo de la Tierra posee sus propios jardineros. Muchos animales impresionan por su fuerza, otros por su velocidad. El pepino de mar Adal impresiona por algo mucho más importante: por mantener el equilibrio de un mundo que casi nadie conoce. Quizás precisamente allí reside su mayor misterio. No necesita convertirse en un monstruo marino. No necesita enormes mandíbulas. No necesita atacar a nadie. Su verdadero poder está en realizar un trabajo silencioso del que depende gran parte del ecosistema profundo. Un jardinero recorriendo la oscuridad eterna. Un reciclador invisible del fondo oceánico. Y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que incluso en el lugar más inhóspito de la Tierra existen animales dedicados a mantener el equilibrio de la vida. Porque cuando un pepino de mar avanza lentamente a más de 8.000 metros de profundidad, el océano recuerda que hasta en la oscuridad absoluta alguien sigue cuidando del mundo. Las bacterias extremófilas, la vida que sobrevive donde nada debería existir. Mientras los pepinos de mar recorren lentamente el fondo del océano, existe una forma de vida todavía más extraordinaria. Organismos tan pequeños que resultan invisibles para nuestros ojos, pero tan resistentes que lograron conquistar uno de los ambientes más extremos conocidos por la ciencia. Son las bacterias extremófilas. Y lo más impresionante es que algunas viven a más de 8,000 metros de profundidad, soportando una presión que aplastaría casi cualquier forma de vida conocida. La primera vez que los científicos descubrieron estos microorganismos, muchos pensaron que debía tratarse de un error. Las condiciones parecían demasiado hostiles. Oscuridad absoluta. Temperaturas cercanas al punto de congelación. Presiones gigantescas. Escasez extrema de alimento. Todo indicaba que la vida debía ser imposible. Pero la naturaleza volvió a sorprender al mundo.
Imagina un diminuto grano de sedimento descansando sobre el fondo de una fosa oceánica. A simple vista parece una pequeña partícula sin importancia. Nada se mueve. Nada cambia. Todo parece completamente muerto. Pero dentro de ese diminuto fragmento, millones de organismos están vivos. Ese es el verdadero abismo. Lo más impresionante ocurre con su metabolismo. Mientras la mayoría de los seres vivos depende directa o indirectamente de la energía del sol, muchas bacterias extremófilas sobreviven utilizando procesos químicos completamente diferentes. No necesitan luz. Nunca la han conocido. Porque aprendieron a obtener energía de los compuestos presentes en el propio fondo oceánico. Entonces comprendes algo extraordinario. La vida no siempre necesita el sol. Y honestamente, pocas ideas resultan tan revolucionarias. Porque cambian por completo nuestra forma de entender la existencia. La naturaleza convirtió química y adaptación en una combinación perfecta. Lo más fascinante es la velocidad con la que trabajan. Aunque individualmente son microscópicas, en conjunto transforman constantemente la materia orgánica que llega desde la superficie. Reciclan nutrientes. Descomponen restos. Mantienen funcionando el ecosistema. Sin ellas, gran parte de la vida profunda simplemente dejaría de existir. Lo más sorprendente es su resistencia. Las membranas celulares, las proteínas y los procesos internos funcionan normalmente bajo presiones enormes. Algo que para otros organismos sería completamente imposible. La evolución perfeccionó cada detalle durante millones de años. Y el resultado parece casi increíble. Lo más inquietante es que probablemente organismos similares existan en lugares todavía más extremos. Ese descubrimiento cambió completamente la astrobiología. Porque si microorganismos pueden vivir aquí, quizás también puedan hacerlo en océanos ocultos bajo el hielo de otros mundos. Europa. Encélado. O lunas que todavía apenas conocemos. Entonces las profundidades de la Tierra dejan de ser solamente un misterio marino. Se convierten en una pista para buscar vida fuera de nuestro planeta. Lo más impresionante ocurre cuando los científicos analizan muestras del fondo oceánico. Bajo el microscopio aparece un universo invisible. Millones de diminutos organismos trabajando constantemente. Sin descanso. Sin luz. Sin detenerse jamás. Porque incluso donde parece no existir nada, la vida continúa. Muchos imaginan que los gigantes dominan el océano profundo. Pero la realidad es otra. Los verdaderos arquitectos del ecosistema son organismos tan pequeños que no podemos verlos. Y aún así, sostienen toda una cadena de vida. Quizás precisamente allí reside su mayor misterio. No necesitan enormes cuerpos. No necesitan convertirse en monstruos marinos. No necesitan impresionar por su apariencia. Su verdadero poder está en demostrar que la vida siempre encuentra un camino, incluso donde la lógica dice que debería ser imposible. Millones de seres invisibles trabajando en silencio. Los primeros habitantes del abismo. Y unos organismos tan extraordinarios que parecen recordarnos que los secretos más grandes del planeta muchas veces pertenecen a las criaturas más pequeñas. Porque cuando una bacteria extremófila sobrevive a más de 8.000 metros de profundidad, la naturaleza vuelve a demostrar que sus límites todavía están muy lejos de ser comprendidos. Las holoturias transparentes, los fantasmas que caminan por el fondo del abismo. Mientras las bacterias extremófilas mantienen vivo el ecosistema microscópico de las grandes profundidades, existe una criatura que parece desafiar toda lógica visual. Un animal tan extraño que, al iluminarlo con los focos de un sumergible, parece desaparecer frente a los ojos. Son las holoturias transparentes, también conocidas como pepinos de mar transparentes. Y lo más impresionante,
es que algunas especies habitan a más de 8.000 metros de profundidad, donde la oscuridad es absoluta y la presión supera cualquier ambiente conocido para la mayoría de los animales. La primera vez que los científicos filmaron una de estas criaturas, muchos pensaron que estaban viendo una medusa desplazándose sobre el fondo marino. Pero no era así. Su cuerpo era casi completamente transparente. Los órganos internos podían distinguirse a través de la piel. Y cada movimiento parecía desafiar las leyes de la naturaleza. No parecía un animal terrestre. Ni siquiera parecía un animal marino. Parecía una criatura de otro planeta. La evolución convirtió a estas holoturias en especialistas del mundo Adal. En un lugar donde el alimento escasea enormemente, cada gramo de energía cuenta. Por eso todo en su organismo está diseñado para consumir lo mínimo posible. Porque en el fondo del océano, la eficiencia significa sobrevivir. Imagina una inmensa planicie cubierta por sedimentos oscuros. No existe una sola planta. No existe un solo rayo de luz. Todo permanece inmóvil. Todo parece completamente vacío. Y entonces, una figura translúcida comienza a desplazarse lentamente sobre el fondo. Ese es el verdadero fantasma del abismo. Lo más impresionante ocurre durante el desplazamiento. Las pequeñas estructuras de su cuerpo parecen flotar sobre el sedimento mientras avanza con una lentitud casi hipnótica. No necesita correr. No necesita perseguir. Porque el alimento llega lentamente hasta él. Y el tiempo, en estas profundidades, parece no tener importancia. La naturaleza convirtió paciencia y adaptación en una combinación perfecta. Lo más fascinante es la transparencia. Muchos científicos creen que esta característica ayuda a reducir el gasto energético y representa una adaptación eficiente para un ambiente donde el camuflaje visual prácticamente dejó de ser importante. Entonces comprendes algo extraordinario. Aquí abajo la apariencia deja de importar. Solo importa funcionar. Y honestamente, pocas adaptaciones resultan tan sorprendentes. Porque muestran hasta qué punto la evolución puede modificar un organismo. Lo más sorprendente es la tranquilidad del entorno. Las holoturias viven en un mundo donde casi nada cambia. No existen tormentas. No existen estaciones. No existen amaneceres. Solo oscuridad permanente. Y un silencio absoluto. La evolución perfeccionó cada detalle. Tejidos extremadamente ligeros, metabolismo lento y una extraordinaria capacidad para soportar presiones gigantescas. Todo en ellas transmite calma. Lo más inquietante es observarlas bajo la luz artificial. Durante unos segundos parecen criaturas luminosas desplazándose lentamente sobre un paisaje completamente negro. La escena parece sacada de una película de ciencia ficción. Pero ocurre exactamente aquí. En nuestro propio planeta. Lo más impresionante sucede cuando varios individuos aparecen al mismo tiempo. El fondo, que parecía completamente vacío, comienza a llenarse lentamente de figuras translúcidas moviéndose como si fueran fantasmas recorriendo un mundo olvidado. La imagen resulta inolvidable. Porque demuestra que incluso la oscuridad absoluta puede albergar belleza. Muchos animales impresionan por su fuerza. Otros por su tamaño. Las holoturias transparentes impresionan por algo mucho más difícil de explicar. Por hacer que uno de los lugares más hostiles del planeta parezca casi mágico. Quizás precisamente allí reside su mayor misterio. No necesitan enormes colmillos. No necesitan velocidad. No necesitan convertirse en depredadores. Su verdadero poder está en haber transformado la fragilidad aparente en una extraordinaria estrategia de supervivencia. Un fantasma recorriendo el fondo del océano. Un ser translúcido viviendo donde la presión destruye casi cualquier forma de vida. Y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que la naturaleza nunca deja de sorprender, incluso en los rincones más profundos y oscuros de la Tierra.
Porque cuando una holoturia transparente se desliza a más de 8.000 metros bajo el océano, el abismo revela que todavía guarda maravillas que apenas comenzamos a descubrir. Los xenofióforos, los gigantes microscópicos que construyen el fondo del abismo. Mientras las holoturias transparentes recorren lentamente el lecho oceánico, existe una forma de vida todavía más extraña. Un organismo tan inusual que durante años los científicos discutieron si realmente era un ser vivo o una simple estructura mineral. Son los xenofióforos. Y lo más impresionante es que algunos viven a más de 8,000 metros de profundidad y se encuentran entre los organismos unicelulares más grandes conocidos en la Tierra. La primera vez que un sumergible los ilumina resulta difícil comprender lo que se está observando. Sobre el fondo aparecen estructuras ramificadas, circulares o con formas completamente irregulares. No parecen animales. No parecen plantas. No parecen hongos. Parecen piedras vivas. Y, sorprendentemente, lo son. La evolución convirtió a los xenofióforos en auténticos ingenieros del fondo oceánico. Aunque están formados por una sola célula, pueden alcanzar tamaños extraordinarios para un organismo unicelular. Porque en el abismo las reglas son diferentes. Imagina una inmensa planicie cubierta por sedimentos. La oscuridad es absoluta y el agua permanece inmóvil desde hace horas. Todo parece vacío. Todo parece muerto. Pero sobre el suelo aparecen pequeñas estructuras extrañas. Ese es el verdadero hogar de los xenofióforos. Lo más impresionante ocurre cuando los científicos los estudian de cerca. Descubren que estas enormes células atrapan diminutas partículas de alimento que caen lentamente desde las capas superiores del océano. No necesitan desplazarse. El océano les lleva la comida. Y ellos simplemente esperan. La naturaleza convirtió paciencia y eficiencia en una combinación perfecta. Lo más fascinante es que muchas otras criaturas utilizan estas estructuras como refugio. Pequeños crustáceos, gusanos, microorganismos. Todos encuentran protección alrededor de ellos. Entonces comprendes algo extraordinario. Un solo organismo puede convertirse en un hogar para muchos otros. Y honestamente, pocas funciones ecológicas resultan tan importantes. Porque incluso en el lugar más profundo del planeta existen especies capaces de construir pequeños ecosistemas. Lo más sorprendente es su resistencia. Sobreviven bajo presiones gigantescas utilizando una organización celular completamente distinta a la mayoría de los seres vivos. La evolución perfeccionó durante millones de años cada detalle de su funcionamiento. Y el resultado parece desafiar todo lo que aprendimos sobre el tamaño de una célula. Lo más inquietante es que todavía conocemos muy poco sobre ellos. Cada nueva expedición descubre formas diferentes, comportamientos inesperados y preguntas que aún no tienen respuesta. Porque el fondo del océano continúa siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Y los xenofióforos forman parte de ese misterio. Lo más impresionante ocurre cuando un robot submarino atraviesa lentamente una llanura hadal. A primera vista parece un desierto. Pero al acercar la cámara, comienzan a aparecer decenas de estas estructuras repartidas por el sedimento. El paisaje cambia completamente. Ya no parece vacío. Parece un bosque microscópico construido por células gigantes. Muchos imaginan que los organismos unicelulares son invisibles. Los xenofióforos demuestran exactamente lo contrario. Algunos alcanzan tamaños que permiten observarlos claramente sin necesidad de microscopios. Y eso los convierte en una de las mayores rarezas biológicas del planeta. Quizás precisamente allí reside su mayor misterio. No necesitan músculos. No necesitan cerebro. No necesitan convertirse en depredadores. Su verdadero poder está en haber construido uno de los organismos unicelulares más extraordinarios conocidos por la ciencia. Una célula gigante viviendo donde casi nada más puede hacerlo.
un arquitecto silencioso del fondo oceánico. Y un organismo tan sorprendente que parece demostrar que la naturaleza nunca deja de romper sus propias reglas. Porque cuando un xenofióforo permanece inmóvil a más de 8.000 metros de profundidad, el océano recuerda que incluso una sola célula puede cambiar todo un ecosistema. Después de descender más de 8 kilómetros bajo la superficie del océano, una cosa queda completamente clara: el lugar más desconocido de nuestro planeta no está en una selva remota ni en una montaña inaccesible. Está bajo nuestros pies. A lo largo de este viaje descubrimos que las profundidades extremas no son un desierto vacío, sino un ecosistema extraordinariamente complejo. Conocimos al pez caracol Hadal, capaz de vivir donde ningún otro vertebrado debería existir. Observamos a los anfípodos gigantes reciclando cada fragmento de alimento que cae desde la superficie, y seguimos el lento recorrido de pepinos de mar y oloturias transparentes, auténticos jardineros del fondo oceánico. También descubrimos bacterias extremófilas que sobreviven sin depender de la luz del sol, xenofióforos que construyen pequeños refugios para otras especies, gusanos poliquetos ocultos bajo el sedimento, medusas que parecen fantasmas flotando en la oscuridad, enormes isópodos blindados recorriendo el fondo marino y el elegante pulpo Dumbo, uno de los cefalópodos que vive a mayor profundidad en el planeta. Y finalmente comprendimos que los verdaderos dueños del abismo son millones de microorganismos invisibles que mantienen funcionando todo ese extraordinario ecosistema. Pero quizás lo más sorprendente no sean las criaturas, sino el lugar donde viven. Un mundo sin luz, con temperaturas cercanas al punto de congelación, bajo una presión tan inmensa que aplastaría cualquier vehículo no diseñado especialmente para soportarla. Y, aún así, la vida prospera. Cada expedición que desciende hasta las grandes fosas oceánicas descubre especies nuevas, comportamientos desconocidos y adaptaciones que continúan sorprendiendo incluso a los científicos más experimentados. Eso significa que todavía sabemos muy poco sobre el mayor ecosistema del planeta. Quizás precisamente allí reside el mayor misterio de todos. Conocemos mejor la superficie de algunos planetas y lunas que gran parte del fondo de nuestros propios océanos. Y mientras seguimos mirando hacia las estrellas buscando vida extraterrestre, bajo nuestros mares continúa existiendo un universo prácticamente inexplorado. Un universo lleno de criaturas extraordinarias que jamás han visto la luz del sol. Si disfrutaste este viaje por las profundidades más extremas de la Tierra, participa en Misterio de lo Salvaje. Suscríbete, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios cuál de todas estas criaturas te pareció la más extraña, fascinante o aterradora. Porque mientras existan fosas oceánicas que apenas comenzamos a explorar, nuestro planeta seguirá recordándonos que algunos de sus mayores secretos no están en el espacio. Están escondidos en la oscuridad infinita del océano, esperando silenciosamente a ser descubiertos.